El comandante Jake Morrison se encontraba en el puente de la USS Valiant, observando las estrellas a través de la enorme ventana. Habían pasado 3 días desde que la humanidad recibió su primer mensaje desde el espacio y todo había cambiado. El mensaje era breve y frío como el viento invernal. Decía que se habían detectado especies primitivas, que se requería obediencia y que la resistencia era inútil. Jake recordó el momento en que la transmisión llegó a la Tierra. Estaba desayunando en el comedor de oficiales cuando todos los dispositivos de comunicación y la nave comenzaron a emitir alertas. La tripulación del puente corrió a sus puestos y Jake lo siguió con su café aún en la mano. El mensaje se reproducía en todas las pantallas y altavoces de la nave y de toda la flota humana. La flota alienígena apareció sin previo aviso cerca de la órbita de Neptuno. 50 naves enormes se materializaron de la nada, como fantasmas que se volvían realidad. Cada nave era 3 veces más grande que los acorazados más grandes de la Tierra, y se disponían en patrones geométricos perfectos que dolían a la vista. Sus cascos eran de metal oscuro que parecía absorber la luz, y sus motores brillaban con colores indescriptibles. La almirante Lisa Carter convocó una reunión de emergencia del Consejo Unificado de Defensa de la Tierra pocas horas después del primer contacto. Líderes militares de todas las naciones de la Tierra se reunieron en el centro de mando subterráneo bajo Colorado Springs. La sala estaba excavada en roca sólida y revestida con suficiente blindaje para detener armas nucleares. Jake asistió a la reunión por videoconferencia desde su nave. Los extraterrestres se autodenominaban la hegemonía y habían dado a la humanidad 72 horas para rendirse sin condiciones. Su mensaje era claro y simple: someterse o enfrentarse a los protocolos de pacificación. Las palabras «protocolos de pacificación» le helaron la sangre a Jake porque comprendió lo que significaban. Estos extraterrestres ya lo habían hecho antes y lo volverían a hacer. El capitán Ryan Hughes comandaba la plataforma de defensa orbital de la estación Haven y monitoreaba cada transmisión alienígena con su equipo de especialistas en comunicación. Las transmisiones alienígenas revelaban un patrón que dejaba helado a todo aquel que las escuchaba. La hegemonía había visitado docenas de mundos por toda la galaxia y siempre seguían el mismo proceso. Llegaban y exigían su misión, añadiendo especies obedientes a su imperio o eliminando a quienes se resistían. El comandante alienígena se identificaba como el Señor Supremo Vex, y su voz tenía la fuerza de la autoridad absoluta. Hablaba a la humanidad como los adultos hablan a los niños que se han portado mal. La hegemonía había conquistado 47 mundos en el siglo pasado y nunca había encontrado una resistencia significativa. Consideraban a las demás especies como recursos que debían gestionar y controlar. La teniente coronel Amy Brooks era la principal experta de la Tierra en biología alienígena y analizaba cada palabra de las transmisiones de la hegemonía. Los alienígenas hablaban de los humanos como si estuvieran estudiando insectos bajo un microscopio. No tenían ni idea de que los habitantes de la Tierra poseían la inteligencia o el coraje para contraatacar. Su arrogancia era completa y absoluta. Jake estudió las pantallas tácticas que mostraban la formación y los movimientos de la flota alienígena. Las naves de la hegemonía mantenían una separación y coordinación perfectas que sugerían sistemas informáticos avanzados o comunicación telepática. Su tecnología era claramente superior a cualquier cosa que la humanidad poseyera. Pero Jake notó algo importante. Los alienígenas se movían con la confianza de seres que nunca se habían enfrentado a una oposición real. La cuenta regresiva para la fecha límite de la humanidad comenzó inmediatamente después del ultimátum alienígena. Los comandantes militares de toda la Tierra recibieron órdenes clasificadas a través de canales encriptados. Las órdenes eran simples y directas: prepárense para una guerra total. Todas las naves y sistemas de armas disponibles se pusieron en alerta máxima y se aisló a la población civil. Se iniciaron los procedimientos de evacuación. El Dr. Nathan Cross trabajaba en las instalaciones de investigación lunar y dirigía al equipo encargado de analizar la tecnología alienígena. Las numerosas naves poseían escudos de energía que podían desviar las armas convencionales, pero los científicos humanos habían descubierto patrones en sus sistemas defensivos. Los escudos operaban en frecuencias específicas que podrían ser interrumpidas con el enfoque adecuado. La nave de Jake formaba parte de la tercera flota bajo el mando directo del almirante Carter. El Valiant era un crucero pesado equipado con los cañones de plasma y torpedos cuánticos más modernos. La nave había sido construida específicamente para el combate en el espacio profundo y su tripulación estaba entrenada precisamente para este tipo de situación. Jake se sentía orgulloso de su nave y su gente, pero también comprendía el enorme desafío al que se enfrentaban. La flota alienígena comenzó a acercarse a la Tierra al segundo día de su llegada.
Sus naves se acercaron con la misma precisión metódica que han mostrado desde su primera aparición. El Señor Supremo Vex transmitía actualizaciones periódicas a su flota y la inteligencia humana interceptaba todas las comunicaciones. Los alienígenas hablaban de los humanos como si ya estuvieran conquistados. El general Marcus Stone inició la operación. Enes Shepard desde su centro de mando en Nevada. La operación fue el engaño militar más ambicioso de la humanidad registrado en la historia. Mientras los extraterrestres monitoreaban las comunicaciones de la Tierra, las fuerzas humanas comenzaron lo que parecían ser preparativos para la rendición. La población civil, evacuada de las principales ciudades e instalaciones militares, desactivó sus sistemas defensivos. La capitana Dotelen Rodríguez comandaba la nave furtiva Shadow y recibió órdenes de prepararse para una misión clasificada. Su nave estaba equipada con tecnología avanzada de camuflaje, desarrollada en secreto durante la última década. La Shadow y otras 11 naves furtivas desempeñarían un papel crucial en la respuesta de la humanidad a la amenaza alienígena. Los líderes mundiales aparecieron en una transmisión televisiva para discutir el ultimátum alienígena. Hablaron de la necesidad de calma y la importancia de evitar conflictos innecesarios. Las transmisiones fueron cuidadosamente guionadas para dar la impresión de que la humanidad se preparaba para la rendición. Los extraterrestres interceptaron estas transmisiones y parecieron satisfechos con la obediencia humana. Hake observó la flota alienígena a través de los sensores de su nave y sintió una mezcla de miedo e ira. La hegemonía había viajado por la galaxia para amenazar su mundo y a su gente. Esperaban que la humanidad se sometiera sin resistencia, porque eso era lo que todas las demás especies habían hecho. Pero los alienígenas habían cometido un error crítico en sus cálculos. Las últimas horas antes de la fecha límite alienígena se acercaban con una lentitud agonizante. La tripulación de Hake mantuvo sus posiciones y esperó órdenes del almirante Carter. Los sistemas de armas de la nave estaban completamente cargados y listos para el combate. Todas las naves humanas de la flota estaban preparadas para la batalla de sus vidas. El Señor Supremo Vex transmitió su último mensaje a la Tierra al expirar la fecha límite. La voz del comandante alienígena se escuchó. Satisfacción y desprecio a partes iguales. Rendición aceptada, dijo. Prepárense para la ocupación. La flota hegemónica se acercó a la Tierra con la confianza de los depredadores que se acercan a una presa indefensa, pero los alienígenas no tenían ni idea de que la sumisión de la humanidad era solo el primer paso de una trampa cuidadosamente orquestada. La almirante Carter, sentada en su centro de mando, observó cómo la flota alienígena entraba en el pozo gravitacional de la Tierra. Su mano se movió hacia el control de comunicaciones que señalaría el inicio de la respuesta de la humanidad. La batalla por la Tierra estaba a punto de comenzar, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. El general Marcus Stone miró la enorme pantalla en su centro de mando subterráneo y sonrió con tristeza. La Operación Shepard era la apuesta más peligrosa de la humanidad, y todo dependía de convencer a los alienígenas de que la Tierra estaba lista para rendirse. La hegemonía tenía que creer que los humanos eran solo otra especie débil dispuesta a rendirse sin luchar. Stone presionó un botón en su panel de control y comenzaron a transmitirse transmisiones de rendición falsa por todas las redes de comunicación humanas. Líderes mundiales aparecieron en pantallas de todo el mundo, hablando sobre la necesidad de paz y la sabiduría de aceptar el dominio alienígena. Las transmisiones fueron cuidadosamente elaboradas para sonar genuinas mientras las fuerzas militares se preparaban para el mayor ataque coordinado de la historia de la humanidad. La capitana Ellen Rodríguez, sentada en el puesto de mando de la furtiva Frigate Shadow, observaba su pantalla de navegación con intensa atención. Su nave lideraba a otras 11 naves camufladas en un viaje silencioso al sistema solar exterior. La tecnología de sigilo que las ocultaba de los sensores alienígenas se había desarrollado en laboratorios secretos durante la última década, utilizando teorías que la mayoría de los científicos creían imposibles. La sombra se movía por el espacio como un fantasma hecho de metal y sueños. Sus motores no producían ninguna señal térmica, y su casco absorbía las ondas de radar como una esponja absorbe el agua. Rodríguez y su tripulación se habían entrenado para esta misión sin saber a qué enemigos se enfrentarían, pero estaban listos para luchar contra cualquier enemigo que viniera. El Dr. Nathan Cross trabajaba frenéticamente en su laboratorio en la superficie lunar mientras los gobiernos de la Tierra participaban en la farsa de la rendición. Su equipo llevaba 3 días estudiando transmisiones alienígenas capturadas y habían descubierto algo increíble. Las naves Hegemony poseían escudos de energía que parecían invencibles, pero tenían una debilidad fatal que los científicos humanos podían explotar. Cross observó los datos que se desplazaban por las pantallas de su ordenador y sintió que la emoción crecía en su pecho.
Los escudos alienígenas operaban con frecuencias rotatorias que cambiaban cada pocos segundos para evitar que las armas enemigas se adaptaran, pero las computadoras cuánticas humanas podían predecir los cambios de frecuencia y calibrar las armas para que coincidieran perfectamente con ellos. El coronel Kevin Davis coordinó el engaño terrestre desde su búnker en las profundidades del desierto de Nevada. Se estaban realizando ceremonias de rendición falsas en las principales ciudades del mundo, con líderes mundiales que parecían inclinarse ante representantes alienígenas. Las ceremonias se transmitieron en vivo a la flota de la hegemonía, y él parecía complacido con la obediencia humana. Davis observaba cómo la flota alienígena se acercaba a la Tierra con cada hora que pasaba. El señor Supremo Vex había transmitido mensajes de satisfacción a sus subordinados y humanos. La inteligencia interceptaba cada palabra. Los alienígenas hablaban de los humanos como animales domesticados que habían aceptado su lugar en la jerarquía galáctica. La almirante Lisa Carter desplegó en secreto las naves más nuevas de la flota del Pacífico desde sus bases ocultas en las profundidades de los océanos terrestres. Las naves estaban equipadas con cañones de plasma experimentales y torpedos cuánticos que nunca se habían probado en combate real. Cada nave mantuvo estricto silencio de radio mientras se posicionaban para la batalla más importante de la historia de la humanidad. El escuadrón furtivo continuó su viaje hacia el cinturón de asteroides, donde esperarían la señal para comenzar su ataque. La capitana Rodríguez sabía que sus naves serían el primer ataque de la humanidad contra la flota alienígena. El éxito o el fracaso de toda la operación dependía de su capacidad para alcanzar a las numerosas naves antes de que pudieran reaccionar. Jake Morrison se encontraba en el puente del Valiente y observaba cómo se desarrollaba el engaño a través de los sistemas de comunicación de su nave. Las falsas transmisiones de rendición le revolvieron el estómago, pero comprendió su necesidad. Los alienígenas tenían que creer que la humanidad estaba derrotada antes de disparar el primer tiro. La flota de la hegemonía respondió exactamente como los estrategas humanos habían predicho. El señor Supremo Vex ordenó a sus naves que se adentraran en el espacio orbital de la Tierra para comenzar el proceso de ocupación. El comandante alienígena transmitió órdenes a su flota sobre el establecimiento de centros de control e instalaciones de procesamiento para la población humana. El Dr. Cross terminó su análisis de los sistemas de escudos alienígenas y transmitió sus hallazgos a todas las naves de guerra humanas de la flota. Los patrones de frecuencia eran complejos pero predecibles, y las armas humanas podían calibrarse para penetrar las barreras supuestamente invencibles. Los alienígenas no tenían ni idea de que su mayor ventaja estaba a punto de volverse inútil. El capitán Ryan Hughes monitoreó las comunicaciones alienígenas desde su plataforma orbital y transmitió información crítica al centro de mando del almirante Carter. Las numerosas naves se movían hacia las posiciones exactas que los estrategas humanos esperaban. Los alienígenas caían en una trampa diseñada específicamente para sus arrogantes suposiciones sobre la debilidad humana. La población civil del planeta había sido evacuada de las principales ciudades y trasladada a refugios subterráneos que podrían protegerlos de la inminente batalla. La evacuación se presentó como una preparación para la ocupación alienígena, pero en realidad estaba diseñada para mantener a salvo a personas inocentes durante la batalla espacial que determinaría el destino de la humanidad. Rodríguez revisó los sistemas de armas de su nave para determinar la centésima. La sincronización confirmó que todo estaba listo para el combate. Los cañones de plasma de la sombra estaban cargados, y sus torpedos cuánticos estaban armados con ojivas capaces de partir una luna por la mitad. Su tripulación se había entrenado para este momento durante toda su carrera y estaba lista para mostrar a los alienígenas lo que la determinación humana podía lograr. Stone recibió informes de comandantes de todo el mundo indicando que todas las operaciones de engaño se desarrollaban según lo previsto. La falsa rendición parecía convincente desde todos los ángulos, y los alienígenas no mostraron ningún signo de sospecha. La flota Hegemony continuó su aproximación a la Tierra con la confianza de depredadores que nunca se han encontrado con una presa real. La almirante Carter, sentada en su centro de mando, observaba la pantalla táctica que mostraba todas las naves humanas y alienígenas del sistema solar. Las naves Hegemony se movían hacia la posición perfecta para un ataque coordinado desde múltiples direcciones. Los alienígenas creían que se acercaban a un planeta derrotado, pero en realidad entraban en un campo de batalla cuidadosamente preparado. La fase final del engaño comenzó al acercarse la fecha límite alienígena. El señor Supremo Vex transmitió su aceptación de la rendición de la Tierra y ordenó a su flota que ocupara posiciones alrededor del planeta. La voz del comandante alienígena transmitía la satisfacción de quien había añadido otro mundo a su imperio. Sin disparar un solo tiro,
Vex no tenía ni idea de que la rendición de la humanidad era el primer movimiento en una partida de ajedrez que terminaría con la destrucción total de su flota. La almirante Carter colocó su mano en el control de comunicaciones que señalaría el inicio de la Operación Trueno. La trampa estaba tendida y los alienígenas estaban a punto de descubrir que habían subestimado gravemente a la especie que creían conquistar. La flota Hegemony entró en el pozo gravitacional de la Tierra con una formación perfecta y absoluta confianza. Esperaban encontrar una especie desmantelada, lista para servir a sus nuevos amos. En cambio, estaban a punto de enfrentarse a toda la furia del poderío militar de la humanidad, desatada en un asalto coordinado que resonaría en la galaxia durante generaciones. «Ven, almirante Elisa Carter». Observó cómo la flota Hegemony se adentraba en el pozo gravitacional de la Tierra y sintió que el corazón le latía con fuerza. Las naves alienígenas habían mordido el anzuelo a la perfección y ahora estaban posicionadas exactamente donde los estrategas humanos las querían. Colocó la mano en el control de comunicaciones y pronunció las palabras que cambiarían el curso de la historia galáctica para siempre. «Todas las unidades, ejecuten». «Operación Golpe Trueno», dijo por el micrófono. El mensaje se transmitió instantáneamente a todas las naves de guerra humanas del sistema solar, incluyendo a la más grande. La operación militar coordinada en la historia de la humanidad comenzó con esas 5 simples palabras. La capitana Ellen Rodríguez sintió que la sombra se estremecía al ver cómo su escuadrón furtivo se materializaba desde el cinturón de asteroides como fantasmas que se volvían reales. 12 fragatas humanas aparecieron simultáneamente detrás de la formación alienígena y sus cañones de plasma abrieron fuego en perfecta sincronización. La primera descarga alcanzó a 3 cruceros Hegemony antes de que los alienígenas supieran siquiera que estaban siendo atacados. Rodríguez observó su pantalla de puntería mientras los rayos de plasma impactaban los escudos alienígenas usando los patrones de frecuencia que el Dr. Cross había descubierto. Las barreras, supuestamente invencibles, se derrumbaron como paredes de papel y el plasma sobrecalentado atravesó el blindaje del casco alienígena como cuchillos a través de la mantequilla. 3 enormes naves de hegemonía explotaron en brillantes destellos de luz visibles desde la superficie terrestre. El señor Supremo Vex gritó órdenes a su flota mientras el caos estallaba alrededor de su nave de mando. Sus sensores no habían detectado nada hasta que las naves humanas abrieron fuego y ahora su retaguardia estaba siendo destruida sistemáticamente por naves que no deberían haber existido. La especie primitiva, de alguna manera, había desarrollado tecnología furtiva que superaba cualquier cosa en la base de datos de la hegemonía. El comandante Hake Morrison lideró a la UES, la Valiant y sus naves gemelas en un asalto frontal que desvió la atención alienígena del escuadrón furtivo. Los cruceros pesados humanos emergieron de la sombra de la Tierra con sus armas encendidas y sus motores a máxima potencia. Morrison sintió vibrar las placas de cubierta bajo sus pies mientras los cañones de plasma del Valiant descargaban su carga mortal. La flota Hegemony reaccionó con confusión y pánico creciente ante el ataque simultáneo de naves humanas desde múltiples direcciones. Los alienígenas esperaban encontrar una resistencia dispersa de una especie primitiva, pero en cambio se encontraron luchando contra una fuerza militar coordinada que se movía con precisión y determinación. El coronel Kevin Davis activó la red de defensa planetaria desde su búnker subterráneo y miles de misiles fueron lanzados desde instalaciones ocultas en la superficie terrestre. Los proyectiles se abalanzaron sobre la flota alienígena como avispas furiosas que emergían de su nido. Cada misil era guiado por computadoras cuánticas que se adaptaban a los patrones defensivos alienígenas en tiempo real. La primera oleada de misiles impactó en las naves Hegemony antes de que sus sistemas de defensa puntuales pudieran reaccionar. Las explosiones se extendieron por los agujeros alienígenas mientras las ojivas humanas alcanzaban sus objetivos con una precisión devastadora. Los alienígenas nunca se habían encontrado con armas capaces de aprender y adaptarse durante el vuelo, y sus sistemas defensivos se vieron desbordados por la gran cantidad de proyectiles que se aproximaban. El capitán Ryan Hughes dirigía el fuego desde su plataforma orbital, la estación Haven. Con precisión quirúrgica, los pesados cañones de plasma de la enorme estación de defensa podían atravesar el blindaje de un acorazado, y Hughes los utilizó para apuntar a las naves de mando alienígenas. Su equipo de armas trabajaba con la eficiencia de una máquina, seleccionando objetivos y disparando con regularidad mecánica. Rodríguez y su escuadrón de sigilo continuaron su devastador ataque desde la retaguardia de la formación alienígena. Las fragatas humanas se movían con una velocidad y agilidad que sorprendieron a los numerosos comandantes, que esperaban enfrentarse a naves grandes y lentas como las suyas. La sombra danzaba entre las naves enemigas como un piloto de caza que se abría paso entre las nubes mientras sus armas sembraban la destrucción entre las filas alienígenas. El señor Supremo Vex se dio cuenta,
con creciente horror, de que sus fuerzas habían caído en una emboscada cuidadosamente planeada. Los humanos primitivos habían demostrado una sofisticación táctica que rivalizaba con las civilizaciones militares más avanzadas de la galaxia. Su flota estaba siendo sistemáticamente desmantelada por un enemigo al que consideraba apenas consciente. La batalla espacial rugía en la órbita terrestre mientras naves humanas y alienígenas se enfrentaban en un combate tridimensional. Los cruceros pesados de Morrison intercambiaban descargas con los acorazados y Gemini, mientras que las naves furtivas de Rodríguez atacaban desde las sombras. Los alienígenas luchaban con furia desesperada, pero eran superados en número y maniobrabilidad por fuerzas humanas que parecían anticipar cada uno de sus movimientos. El Dr. Nathan Cross monitoreó la batalla desde su laboratorio lunar y transmitió actualizaciones en tiempo real sobre las frecuencias de los escudos alienígenas a la flota humana. Sus computadoras cuánticas procesaban los patrones defensivos enemigos más rápido que las mentes biológicas. Podían comprender y alimentar datos de objetivos directamente a los sistemas de armas humanos. La mayor ventaja de los alienígenas se había convertido en su mayor debilidad. La flota hegemónica comenzó a desintegrarse bajo el continuo asalto humano. Las naves alienígenas que habían conquistado docenas de mundos se encontraron indefensas ante las armas humanas que ignoraban sus escudos y tácticas humanas, que volvían su propia formación en su contra. Los orgullosos guerreros de la hegemonía murieron en el frío vacío del espacio mientras sus naves explotaban a su alrededor. La almirante Carter observó el desarrollo de la batalla en su pantalla táctica y sintió un feroz orgullo por su especie. La humanidad había tenido 72 horas para rendirse, y en cambio, había usado ese tiempo para preparar la sorpresa militar más devastadora de la historia galáctica. Los alienígenas esperaban encontrar ovejas, y en cambio, despertaron leones. Vex transmitió mensajes desesperados a sus naves restantes mientras el asalto humano continuaba sin pausa. Sus comunicaciones fueron interceptadas por la inteligencia humana y su pánico se transmitió a todas las naves humanas de la flota. El comandante supremo de la hegemonía sonaba como un niño asustado llamando a su madre. La segunda oleada de misiles humanos impactó a la flota alienígena justo cuando la primera fase de la batalla llegaba a su clímax. Davis había coordinado los tiempos a la perfección y los proyectiles llegaron justo cuando los alienígenas intentaban reagrupar sus formaciones. Más naves de la hegemonía desaparecieron en brillantes explosiones que iluminaron la oscuridad entre los mundos. El equipo táctico de Morrison identificó la nave de mando alienígena mediante comunicaciones interceptadas y toda la flota humana centró su fuego en la enorme nave. La nave insignia de la hegemonía era el doble de grande que cualquier acorazado humano, pero se vio rodeada de enemigos. Y abrumada por la potencia de fuego concentrada, Rodríguez posicionó a su escuadrón de sigilo para asestar el golpe mortal. Mientras la nave de mando alienígena se ponía en marcha, los escudos de la nave comenzaron a fallar. La Sombra y sus naves hermanas dispararon con todas sus armas contra la nave que había traído la muerte a las puertas de la humanidad. El Señor Supremo Vex y su tripulación de mando murieron en la explosión posterior. Las naves de la hegemonía restantes lucharon con la desesperación de animales acorralados, pero su propia arrogancia las condenó. Los alienígenas habían subestimado a la humanidad y ese error les costaría todo. La batalla continuó, pero el resultado ya no estaba en duda. La Tierra permanecería libre y la galaxia aprendería que no se podía jugar con la humanidad. La batalla espacial se prolongó durante 18 horas mientras las mentes militares más brillantes de la humanidad coordinaban una partida de ajedrez tridimensional contra un enemigo tecnológicamente superior. El capitán Ryan Hughes dirigía el fuego de la plataforma orbital con precisión quirúrgica, mientras que la flota del comandante Jake Morrison ejecutaba tácticas de ataque y fuga que mantenían a las naves alienígenas más grandes desequilibradas y confundidas. La flota de la hegemonía había perdido 23 naves en la primera hora de combate, pero las naves restantes lucharon con furia desesperada. El Señor Supremo Vex estaba muerto, pero su segundo al mando, el almirante Krex, había asumido el control e intentaba reunir a sus fuerzas para un contraataque. El comandante alienígena transmitió nuevas órdenes a su flota usando códigos de cifrado que creía indescifrables. El Dr. Nathan Cross, sentado en su laboratorio lunar rodeado de pantallas que mostraban patrones de comunicación alienígenas, sentía una creciente emoción. Su equipo había trabajado durante horas para descifrar los códigos militares de la hegemonía y finalmente lo habían logrado. El avance se produjo cuando Cross se dio cuenta de que los alienígenas usaban secuencias matemáticas basadas en la mecánica orbital de su planeta natal. Cross transmitió inmediatamente las comunicaciones alienígenas decodificadas al centro de mando del almirante Carter, donde oficiales de inteligencia humanos comenzaron a traducir los planes tácticos enemigos en tiempo real.
Los alienígenas pedían refuerzos a su flota más cercana, pero las naves de la hegemonía más cercanas estaban a 3 meses de distancia, a máxima velocidad de hipervelocidad. Los defensores de la Tierra tuvieron tiempo de terminar el trabajo. La capitana Ellen Rodríguez guió a la sombra a través de un campo de escombros alienígenas en llamas mientras su tripulación recargaba sus cañones de plasma. La nave furtiva había destruido 6 naves gigantes durante la batalla, y Rodríguez se enorgullecía del desempeño de su tripulación. Su nave se movía como un depredador acechando a su presa mientras se preparaba para otro ataque. La flota alienígena intentaba reagruparse en una formación defensiva, pero las fuerzas humanas no les dieron oportunidad de organizarse. Los cruceros pesados de Morrison atacaban desde una dirección, mientras que las naves furtivas de Rodríguez atacaban desde otra. Las plataformas de defensa horizontales proporcionaban fuego de cobertura que impedía a los alienígenas escapar del pozo gravitacional de la Tierra. El almirante Krex gritaba órdenes a sus naves restantes mientras otra oleada de misiles humanos impactaba su formación. El comandante alienígena no podía comprender cómo una especie primitiva había desarrollado armas y tácticas tan avanzadas. Su base de datos contenía información sobre 47 mundos conquistados, pero ninguno de ellos poseía tecnología comparable. La teniente coronel Amy Brooks, de los New York Standards, analizó las comunicaciones alienígenas interceptadas desde su puesto en el centro de comando de Colorado y descubrió algo que lo cambió todo. Los Hegemony nunca se habían encontrado con una especie que luchara con tanta determinación y habilidad. Su expansión por la galaxia se había basado en la suposición de que los mundos primitivos se rendirían de inmediato o colapsarían ante la superioridad tecnológica. Doc Brooks transmitió sus hallazgos al almirante Carter, quien comprendió todas las implicaciones del descubrimiento. La humanidad no solo defendía la Tierra, sino que demostraba a la galaxia que los Hegemony podían ser derrotados. Toda civilización alienígena que se hubiera sometido al dominio de los Hegemony aprendería que la resistencia era posible y la victoria, alcanzable. El curso de la batalla cambió decisivamente cuando el equipo de Cross interceptó las comunicaciones alienígenas, revelando la ubicación de la nave de mando de los Hegemony. La enorme nave tenía el doble de tamaño que cualquier acorazado humano y coordinaba toda la flota alienígena mediante redes de comunicación cuántica que operaban a una velocidad superior a la de la luz. La almirante Carter tomó una decisión que definiría el futuro de la humanidad entre las estrellas. En lugar de simplemente defender la Tierra, ordenó una ofensiva total contra las fuerzas hegemónicas restantes. La flota humana daría caza a todas las naves alienígenas del sistema solar y enviaría un mensaje a la galaxia: la Tierra no sería amenazada. Morrison recibió las nuevas órdenes y sintió que la emoción de la batalla le inundaba la sangre. El Valiant, usado, y sus naves gemelas se formaron para un asalto coordinado contra la nave de mando alienígena. Los cruceros pesados humanos se movieron con una precisión que impresionó incluso a sus propias tripulaciones al acercarse a su objetivo. El escuadrón furtivo de Rodríguez demostró una eficacia devastadora contra las naves hegemónicas más grandes. Los fragatas humanos aprovecharon su tamaño y maniobrabilidad para atacar sistemas críticos antes de desaparecer en el vacío. La tripulación de las sombras trabajó con la eficiencia de una máquina mientras atacaba motores y sistemas de armas alienígenas. La nave de mando alienígena contraatacó con armas capaces de vaporizar una pequeña luna. Pero las fuerzas humanas abrumaron sus defensas gracias a su superioridad numérica y táctica superiores. Davis coordinó los ataques con misiles terrestres mientras Hughes dirigía el fuego de la plataforma orbital y la flota de Morrison atacaba desde múltiples ángulos. Simultáneamente, el almirante Krex se dio cuenta de que su posición era desesperada mientras las fuerzas humanas rodeaban su nave de mando. El comandante alienígena había luchado en docenas de batallas por toda la galaxia, pero nunca se había enfrentado a un enemigo que combinara una tecnología tan avanzada con una determinación tan despiadada. Los escudos de su nave comenzaron a fallar ante el concentrado ataque humano, monitorizaban los sistemas defensivos de la nave de mando alienígena y transmitían datos de objetivos a todas las naves humanas de la flota. Los escudos de la nave insignia y Gemini operaban con los mismos patrones de frecuencia que las naves más pequeñas, y las armas humanas estaban perfectamente calibradas para penetrarlos. La mayor ventaja de los alienígenas se había vuelto completamente inútil. El asalto final contra la nave de mando alienígena comenzó al amanecer de la Tierra cuando las fuerzas humanas lanzaron su ataque más devastador de toda la batalla. Los cruceros de Morrison dispararon todas sus armas mientras las naves furtivas de Rodríguez atacaban desde las sombras. Las plataformas orbitales sumaron su potencia de fuego al asalto y Davis lanzó los misiles restantes en una descarga coordinada. El almirante Krex y su tripulación de mando murieron en la explosión que siguió, cuando el reactor de su nave se volvió crítico bajo el ataque humano sostenido.
La enorme nave se desintegró en un destello de luz brillante que pudo verse desde Marte. La flota Hegemony había perdido su nodo central de mando y coordinación. Las naves alienígenas restantes lucharon con la desesperación de animales acorralados, pero estaban condenadas por su propia arrogancia y las tácticas superiores de la humanidad. Una a una, las naves hegemónicas enmudecieron mientras las fuerzas humanas destruían sistemáticamente todas las naves enemigas del sistema solar. La batalla estaba llegando a su inevitable conclusión. Hughes vio explotar la última nave alienígena en su pantalla táctica y sintió una mezcla de agotamiento y triunfo. La batalla había durado 18 horas, pero había cambiado el curso de la historia galáctica. La humanidad había demostrado que la supuestamente invencible Hegemony podía ser derrotada por una especie con la voluntad de luchar. La almirante Carter se encontraba en su centro de mando y observaba la pantalla táctica que mostraba solo naves humanas en el espacio orbital de la Tierra. La flota Hegemony estaba en ruinas y sus sueños de conquista fácil se habían hecho añicos ante la determinación y el ingenio humanos. La galaxia nunca volvería a subestimar a la humanidad. La almirante Lisa Carter se encontraba en su centro de mando, rodeada por los restos de la mayor batalla espacial de la historia de la humanidad, y se enfrentaba a una decisión que definiría el lugar de la humanidad en la galaxia para siempre. La flota Hegemony estaba en ruinas alrededor de la Tierra. Pero su derrota fue solo el comienzo de una historia mucho más grande que abarcaría las estrellas. La base de datos alienígena recuperada de la nave de mando destruida contenía información que heló la sangre de Carter. La hegemonía había conquistado 47 mundos en toda la galaxia y esclavizado a miles de millones de seres inteligentes. Cientos de especies vivían bajo dominio alienígena y nunca habían conocido la libertad ni la esperanza de liberarse de sus opresores. El Dr. Nathan Cross trabajaba frenéticamente en su laboratorio lunar para descifrar la magnitud de la situación política galáctica. Su equipo había descifrado los códigos militares de la hegemonía durante la batalla, pero las bases de datos civiles contenían información aún más valiosa. La galaxia estaba dividida entre docenas de imperios en expansión que consideraban a las especies menos avanzadas como recursos. Para ser explotadas, Cross transmitió sus hallazgos a los líderes de la Tierra, y las implicaciones fueron asombrosas. La hegemonía era solo una de varias civilizaciones agresivas que amenazaban mundos pacíficos en toda la galaxia. La victoria de la Tierra había sido reconocida por las potencias del espacio conocido, y la humanidad se perfilaba como un nuevo actor en la política interestelar. El coronel Kevin Davis coordinó el establecimiento de instalaciones de defensa permanentes en todo el sistema solar desde su búnker subterráneo. La batalla había demostrado que la Tierra podía defenderse, pero también había anunciado la presencia de la humanidad ante civilizaciones potencialmente hostiles a años luz de distancia. Davis sabía que otras flotas alienígenas llegarían eventualmente para poner a prueba la determinación humana. Las naves de hegemonía capturadas proporcionaron a la humanidad tecnología desarrollada durante miles de años. Los ingenieros humanos trabajaron sin descanso para comprender los sistemas de hiperimpulso y las armas de energía alienígenas. El conocimiento obtenido al estudiar las naves enemigas haría avanzar la civilización humana siglos. En tan solo unos años, el comandante Hake Morrison recibió órdenes de tomar el mando de la recién formada División de Reconocimiento del Espacio Profundo. Su misión era explorar más allá del sistema solar y establecer contacto con otras especies utilizando tecnología alienígena capturada. Morrison se sentía entusiasmado con la perspectiva de viajar a estrellas lejanas, pero también comprendía los peligros que acechaban en la oscuridad. El Valiant usado fue reacondicionado con sistemas de hiperimpulso de la hegemonía y matrices de comunicación cuántica que permitirían el contacto en tiempo real con la Tierra a través de distancias interestelares. La nave de Morrison sería la primera nave humana en abandonar el sistema solar y explorar la galaxia, que repentinamente se había vuelto mucho más pequeña y peligrosa. La capitana Ellen Rodríguez fue ascendida a almirante y se le otorgó el mando del recién creado Comando de Operaciones Furtivas. Su éxito contra la hegemonía había demostrado el valor de las tácticas de guerra no convencionales, y las fuerzas humanas necesitarían esas habilidades en los conflictos venideros. Rodríguez se sentía orgullosa de su ascenso, pero también comprendía la responsabilidad que conllevaba. La Sombra y sus naves gemelas fueron mejoradas con tecnología alienígena capturada, lo que las hizo aún más efectivas en operaciones encubiertas. La flota furtiva de Rodríguez sería responsable de la recopilación de inteligencia y las operaciones especiales en todo el espacio humano. Los alienígenas habían enseñado a la humanidad la importancia de atacar desde las sombras. La teniente coronel Amy Brooks analizó datos de la base de datos Hegemony y descubrió que docenas de civilizaciones alienígenas habían estado observando la Tierra durante siglos. Algunas especies celebraron la aparición de un nuevo protector,
mientras que otras comenzaron a planificar sus propias respuestas a los humanos advenedizos que se habían atrevido a desafiar el orden galáctico establecido. El capitán Ryan Hughes expandió la red de defensa orbital utilizando tecnología alienígena e ingenio humano. Las nuevas instalaciones podían detectar naves que se acercaban a años luz de distancia y coordinar respuestas defensivas en todo el sistema solar. Hughes colaboró con ingenieros militares para garantizar que ninguna flota alienígena volviera a atrapar a la humanidad. Sin estar preparados, los gobiernos de la Tierra formaron la Federación Unificada Terran para coordinar la expansión de la humanidad en la galaxia. La nueva organización gobernaría las colonias humanas y gestionaría las relaciones diplomáticas con las civilizaciones alienígenas. La era de la humanidad como especie de un solo planeta estaba llegando a su fin y la era de la expansión interestelar había comenzado. El almirante Carter autorizó la construcción de la primera flota interestelar de la humanidad utilizando una combinación de ingeniería humana y tecnología alienígena capturada. Las nuevas naves serían más grandes y poderosas que cualquier otra del arsenal previo de la Tierra. Cada nave tendría suficiente potencia de fuego para destruir una pequeña luna en la autoridad diplomática para hablar en nombre de toda la humanidad. Cross y su equipo trabajaron para establecer comunicación con mundos esclavizados de toda la galaxia. La base de datos Hegemony contenía información de contacto de movimientos de resistencia en docenas de planetas. Los oficiales de inteligencia humanos comenzaron a enviar mensajes de esperanza y apoyo a las especies que habían luchado contra la opresión alienígena durante generaciones. La respuesta de la galaxia fue inmediata y abrumador. Civilizaciones esclavizadas que habían perdido la esperanza repentinamente encontraron un nuevo coraje al enterarse de que la poderosa hegemonía había sido derrotada por una especie previamente desconocida. La rebelión estalló en un mundo tras otro a medida que la noticia se difundía a través de la comunicación cuántica. Morrison se preparó para el primer viaje interestelar de la humanidad con una mezcla de emoción y temor. Su nave transportaría una tripulación de científicos y diplomáticos, junto con suficiente armamento militar para librar una pequeña guerra. La galaxia era vasta y peligrosa, pero la humanidad estaba lista para ocupar su lugar entre las estrellas. Las naves furtivas de Rodríguez comenzaron a patrullar el sistema solar exterior, en busca de señales de actividad alienígena. Sus sensores detectaron naves sonda de varias civilizaciones diferentes, pero ninguna se acercó al alcance de las armas. La galaxia estaba poniendo a prueba las defensas de la humanidad y las encontraba más fuertes de lo esperado. La almirante Carter tomó la decisión final que anunciaría la llegada de la humanidad al escenario galáctico. Autorizó la transmisión de un mensaje a todas las civilizaciones conocidas en el espacio explorado. La transmisión sería transmitida por estaciones de retransmisión cuántica y recibida por miles de millones de seres inteligentes de toda la galaxia. La Doc Carter se situó ante el panel de comunicaciones de su centro de mando y pronunció las palabras que resonarían a lo largo de la historia. Les habla la almirante Lisa Carter, de la Fuerza de Defensa de la Tierra Unida. Dijo, la humanidad extiende saludos a todas las civilizaciones pacíficas y avisa a quienes amenazan mundos inocentes. Hemos defendido nuestro hogar y defenderemos a los demás. Cualquiera que confunda nuestro deseo de paz con debilidad descubrirá su error. Somos humanidad y no estamos solos. El mensaje se extiende por la galaxia a la luz. Velocidad, llevando el peso de la reciente victoria de la Tierra y la promesa de protección para la humanidad. Algunas civilizaciones celebraron el surgimiento de una nueva especie guardiana, mientras que otras comenzaron a prepararse para la guerra contra los advenedizos humanos que se habían atrevido a desafiar el orden cósmico. En la Tierra, la humanidad miró a las estrellas con una nueva comprensión y un propósito. Ya no estaban solos en el universo, pero habían demostrado ser capaces de mantenerse en pie de igualdad entre la comunidad galáctica. La hegemonía había llegado esperando encontrar ovejas, pero en cambio habían despertado leones cuyo rugido se oiría por toda la galaxia durante generaciones.